Hola, hoy os traemos un pequeño pero interesante ejemplo de cómo puedes optimizar una ruta de distribución de forma automática utilizando la API de Google Maps. La lógica que vamos a utilizar es la siguiente. Disponemos de diferentes lugares que queremos visitar. Atendiendo a la distancia que hay entre el punto de partida, que sería mi empresa, y los distintos clientes que queremos visitar, iremos calculando la distancia entre ese punto de partida y cada uno de los destinos. Una vez que ya hemos obtenido las distancias, pues empezamos por el que esté más cerca. Ese será el primer cliente que vamos a visitar. Una vez obtenido ese primer cliente, calcularemos las distancias entre él y el resto de destinos. El que más cerca esté será el segundo cliente que vamos a visitar y así vamos repitiendo la operación con la totalidad de los clientes. Finalmente lanzaremos un informe con la ruta optimizada y las URLs de Google Maps que nos permitirán encontrarlos rápidamente. Interesante, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver cómo lo hemos hecho. Independientemente de dónde tengas los datos de tus clientes, los volcamos en una tabla temporal que contiene un campo que nos permite seleccionar unos sí y otros no. Trabajamos desde un formulario con diferentes botones. Realmente solo funciona el de calcular la ruta. Los otros son ideas que te dejamos para que puedas seguir desarrollando. Por ejemplo, guardar la ruta en la base de datos o cargar una ruta ya existente. Para realizar este ejemplo hemos utilizado varios destellos. El destello 130 para calcular las coordenadas de los clientes, el destello 192 que nos permite mostrar un formulario de pop-up con un mensaje para el usuario, o una clase magistral que nos permite mostrar un mensaje voz personalizado. La función principal es la que, una vez que tenemos las coordenadas de todos los clientes, calcula las distancias y los tiempos de desplazamiento. Para realizar estos cálculos vamos a necesitar una API de Google Maps. Las instrucciones para obtenerlas las tienes en la URL que te hemos dejado en la cabecera de la función cpmap. Sin la clave de la API no es posible hacer funcionar este programa. Una vez conseguida y declarada como variable pública o privada según realices tu programa, pues ya puedo calcular la ruta. Lo más importante de la ruta es la URL de la API a la que le vamos a preguntar. Si no está bien construida, te dará un error constantemente. Para hacerlo más sencillo, utilizo las coordenadas en lugar de direcciones, pero valdría cualquier forma. Realmente utilizo las direcciones para obtener las coordenadas y luego hago la consulta sobre ellas. Observa que entre las condiciones de la consulta le hemos indicado que el desplazamiento será en coche y que el sistema de medición será el sistema métrico decimal. Cada consulta me va a devolver una cadena JSON que debo descomponer y buscar los datos que preciso. De ahí las funciones left, right, trim o inString. El ejemplo es muy completo e interesante. Ahora te dejo a ti que sigas investigando cómo funciona. Esperemos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.